Silvia, que es la dueña de Platos Rotos, muchos ya la conocéis o todos, y bueno, os va a decir un poco qué hacemos aquí, yo también os explicaré un poquito qué hacemos aquí. La idea surgió un buen día, como Ana es clienta mía habitual, dije, estoy pensando, Ana, un día hacer una vez al mes hacer un poco algo cultural. Y este espacio ya que da de sí, la verdad es que normalmente solo aprovecho el fin de semana, pues hablando con ella, digo, podríamos hacer algo de escritores, día de tertulia o lectura o bueno, entonces hablando las dos me dijo, pues vale, déjame que lo mire y bueno, un poco ella se conoce más el mundillo que yo. A mí siempre me ha gustado, yo trabajo mucho a nivel de hostelería, pero a nivel más de cultural, es verdad que nunca lo he trabajado y sí que es verdad que es un espacio que a mí me gusta disfrutar, no solo al final dedicamos a dar comida, no disfrutar con los clientes, sino también a pasar un buen rato de otra manera más distinguida. Entonces de ahí surgió la idea. Lo hablé con Ana y me dijo, déjame que lo mire, damos un par de... Le doy una vuelta, lo miro a ver qué se puede hacer y a partir de ahí surgió la idea con Ana. Ana es la experta en la que controla. Experta no, la verdad es que fue una idea cocinada a dos bandas, ¿no? Sí. Como estamos en un local gastronómico, pues fue una idea cocinada a dos bandas. Ella tenía una inquietud, como ha dicho, de hacer algo... en plan literario y de alguna manera tampoco queríamos caer en una típica presentación, pero sí en traer autores y de alguna manera conocer un poco al autor que está detrás de esas novelas que nosotros leemos o que de esos autores que conocemos. Dijimos de que fuesen autores o de la provincia o autores ligados ya a la provincia. Un poco pues para también conocer, porque muchas veces somos o son los grandes conocidos, pero bueno, sobre todo en el ambiente literario, pero esa era la idea, ¿vale? Entonces, pues bueno, la verdad es que lo primero es agradeceros a todos los que estáis aquí, porque la tertulia que vamos a desarrollar creo que va a ser muy interesante, porque la verdad es que cuando me hice un poco la composición de quién podría venir, yo ya había pensado y pensé en Jesús Montesinos, pero bueno, yo con las referencias que tenía de Jesús pensaba, bueno, Jesús no vendrá, yo qué sé, es que a ver qué me dirá, y me encontré con una persona absolutamente absolutamente involucrada, entregada, me dijo enseguida que sí, me dijo enseguida que le encantaba y que, bueno, que por supuesto. Y eso la verdad es que me dio mucha alegría porque en definitiva es un proyecto, como he dicho, cocinado con mucha ilusión, ¿vale? Es el primero, o sea, hemos empezado creo que la casa con un listón muy alto, pero la verdad es que Jesús, pues bueno, los que no le conocéis, yo creo que es una figura de primer orden a nivel periodístico, lo ha sido durante muchos años, fue muchos años director del periódico Mediterráneo, es una persona muy prolífica, ha tenido una vida muy prolífica, ha estado en todos los fregados, Jesús, yo creo que has estado en muchos fregados, porque yo, sinceramente... En la sauna de Sánchez, no. Ah, bueno, la sauna... bueno, ahora cuando le regales el libro, pero de eso ya hablaremos, ¿no? Ha estado en todos los fregados de la política y del intríngulis político de España, los más importantes y además en primera fila, y eso yo creo que es un referente muy importante para hacer una charla en la cual pues nos hable un poco de ese Jesús Montesinos que está detrás de ese otro Jesús que es es el columnista, pero sobre todo el que escribe novelas. Entonces, bueno, Jesús, en primer lugar, desde luego, decirte que muchísimas gracias por aceptar la invitación. Silvia, me imagino que es nuestra anfitriona, pues también, evidentemente, porque nos hace ilusión hacer esto y de alguna manera que sea un poco una cosa continua y bueno, me encantó lo bien que acogiste mi llamada. La gente joven nos tenemos que unir enseguida. Ah, por supuesto. Entonces, pues bueno, la verdad es que ya iremos un poco desgranando a ese Jesús Montesinos que está detrás de las novelas. Jesús, yo te conocía en la faceta
de haber sido director del Mediterráneo, ¿vale? Y eso, pues, evidentemente a ti te daba pues una solemnidad a nivel periodístico y a nivel de figura de Castellón muy conocida. Lo que yo no sabía es que tú habías estado con periodistas de primer orden, habías estado, y con políticos de primer orden, habías estado en el fregado de la transición española, en el fregado del 23F, habías estado, o sea, llega un momento que decides coger la mochila y te vas con los guerrilleros de Nicaragua, has estado en la Marcha Verde. Jesús, no paras, no paras. Si paras, la bicicleta se cae. Bueno, pero es que yo, mira, hay que pedalear. Hay una cosa que me llamó mucho la atención cuando estaba mirando un poco, preparando la entrevista, yo te sigo en Facebook desde hace mucho tiempo, y yo recuerdo cuando aún no habíamos cocinado esto del todo, cuando vi aquel post que pusiste: si no puedes dormir, no estés en la cama, si no puedes dormir, levántate, haz el amor, escribe novelas, vete a correr, pero no estés en la cama. Y yo decía, madre mía, este señor no para. Y efectivamente luego cuando lees su biografía te das cuenta de que este señor no para, ¿vale? Jesús, ¿qué hacías allí en Nicaragua? Me permites un momento antes, primero agradecerle a Silvia que sea anfitriona de esto. Ahora no quiere, se lo he explicado, pero no creo que lo haga cuenta. Ella dijo varias palabras: vendrías allí a presentar la tertulia, no sé qué, no sé cuánto. Dijo, y tendremos vino. Ya está. O sea, te recibió más vino. Claro, el vino es la clave de todo. Te recibió más vino, pues, y además, como sé que hay buen vino, porque tengo amigos que vienen aquí a comer y cenar, y yo me he venido antes porque vivo en Benicàssim, entre Benicàssim y Oropesa, y vengo muy poco a Castellón. Ahí vivo muy bien y ni siquiera a Benicàssim bajo. Pero ahora ya seré cliente porque estoy seguro que tienes buen vino, con lo cual no hay ningún problema. Sí. Muchas gracias, repito. Y a ti, Ana, también muchas gracias por haberme incorporado a este proyecto. Bueno, además inauguras el chiringuito, ¿eh? O sea, ya sabes que cuentas conmigo para cualquier cosa que quieras hacer. Y en tercer lugar, quería pedirles perdón. Tengo un resfriado muy fuerte, un resfriado vulgar, pero que me da unos ataques de tos muy fuertes y de repente me podrá toser. No es COVID, no es gripe A, no es nada, es siempre un resfriado vulgar. Lo siento. Porque te vas por el monte a las 6 de la mañana, sí, claro, como no puedes dormir, te vas. Claro, es que si duermes pierdes tiempo. Muy bien. Además soy insomnio crónico desde que era así, o sea que no pasa nada. Y cada vez más lo que vas haciéndote viejo y ves que te falta tiempo y entonces, ¿para qué voy a dormir con el tiempo que me falta? Y tengo muchas cosas que hacer, o sea, ves que además, si dejas de pedalear, te caes. No, la verdad es que sí. Y si te caes, te haces herida, no sé qué. No. Hay gente aquí que me conoce muy bien porque llevamos muchos años conocidos juntos y cosas, con lo cual voy a contar cosas muy redichas que otros ya lo sabéis, pero bueno. No, pero es que es importante porque yo, por ejemplo, te digo, ¿qué hacías en Nicaragua? Pues en Nicaragua era el año 82, 83 y me quedé en el puto paro. Era director, había sido director adjunto del Diario de Valencia, en Valencia. Bueno, mi trayectoria, por resumirla, si me permite. Sí, porque él no es de Castellón, es de Benimaclet, lo que pasa de Benimaclet, por favor, de Villamarchant. Ah, de Villamarchant, perdón, de Villamarchant, pero bueno, realmente es una persona muy ligada. 31 años, 36 años viviendo en Castellón, muchos años. Y entonces, bueno, yo estudié periodismo en Canarias, porque me fui allí en los años 70. Estudié periodismo, luego trabajé allí durante mucho tiempo, hasta el año 76 o 77. Me vine a Madrid para trabajar en Diario 16, que acababa de empezar entonces, y entré en el gabinete de Tierno Galván, con el que estuve trabajando 2, 3 años, no recuerdo exactamente. Luego me vine a Valencia ya, porque quería volver a Valencia, como director adjunto del Diario de Valencia. Fue un intento de hacer un periódico fuera de los extremos que eran las provincias y el Levante, y de ahí aquello acabó, el periódico tuvo que cerrar por problemas económicos, obviamente, como todos estos negocios, y entonces me quedé en el paro. Entonces Ansón me propuso, y fui a pedirle trabajo, y Ansón me dijo, yo en España no tengo nada, pero si quieres irte puedes irte a Perú o a Centroamérica. Y me marché a Centroamérica. Y la idea mía era irme un año por delante, o 6 meses, y luego llevarme a la familia. Tenía 2 hijas, estaba casado y tenía 2 hijas. Y me fui, pero me di cuenta que allí no era el sitio para que viviera mi familia. Ganaba mucho dinero, tenía una casa en Panamá, también iba a Nicaragua, iba a El Salvador, Nicaragua, Guatemala, todo aquello era mi trabajo. Hasta que me expulsaron los sandinistas. ¿Ah? Los sandinistas me expulsaron un buen día con todas las películas esas de
que te meten con el fusil ahí, todas esas cosas. 2 días encerrado en un sitio, cosas de esas, pero no contar batallitas. Y de ahí ya dejé de ser interesante para la agencia F porque no podía ir a ningún lado, siempre iba vigilado con 2 sanderistas detrás, un tipo metralleta, cosas de esas, de ese tipo de países. Porque estamos hablando del año... Era el año 83-84. Que yo iba, y entonces ya en el 85 me vengo otra vez a España, entro de delegado de la agencia F en Valencia, de ahí paso de delegado de la agencia F en Valencia, de ahí paso a dirigir Radio Nacional de España en la Comunidad Valenciana, a director de jefe de informativos en Radio Nacional de España en Madrid, y a director de Mediterráneo, que me vengo desde Madrid, y vengo director de Mediterráneo año 91. Y desde entonces ya estoy en Castellón. Porque... Ejercí de director, acaba director año 2006, y luego que hizo os cuenta la batallita de cómo me cesaron, pero eso es otra batallita. Y cuando estaba en Canarias estuve en el Sáhara, estuve en Argelia, estuve en toda la movida esa. Luego fui también al Sahel, estuve en la Unión Europea como asesor de nuevas tecnologías, acabo de ser director y monté una empresa que asesoró empresas de aquí y le hice 3 campañas, hice campañas a 3 políticos, uno del PSOE, uno del PP y uno alternativo. Y ganamos. Perdimos una. De las 3 que llevaba, ganamos 2. Y desde entonces, pues nada, trabajo arriba y abajo. Y en los últimos años, ya jubilado, voy a cumplir 78 años. Soy el más viejo de aquí, más viejo que tú. ¿No? Yo lo diría. Fatal. Porque tengo más pelo que él. Antes de junio 79. 78. ¿Eh? 78 el 30 de abril. Yo 79 en junio. Eres Morel. De Baile, yo y desde hace 8 años escribí en mis momentos anteriores en Canarias. Porque a los 16 años ya tenías... premio Pérez Galdós de poesía, cosas de esas, y ahora estoy con esto. No quiero... No, pero como yo os decía, en todos los fregados, o sea, porque claro, de alguna manera todo eso también te ha permitido a ti, porque también eres columnista en... He sido en El País, en el ABC, en El Mundo y en La Vanguardia. Y La Vanguardia también. Muy bien, claro. Eran los únicos que pagaban. El País y ahí. Bueno, porque esto, yo conduzco un poco la entrevista, pero podéis perfectamente preguntarle y podéis perfectamente interactuar con él, o sea que eso no es absolutamente ningún problema. De hecho, es también un poco lo que se pretende con esta entrevista. Yo, Jesús, también hay una cosa que me gustaría preguntarte, ya que hemos entrado en el terreno. Hay algo que sí que te lo preguntaré después. Pero ya que hemos entrado en el terreno de tu faceta como escritor, ahora en estos momentos, has escrito ya varias novelas y realmente creo que además te has atrevido con novelas muy. O sea, porque vamos, la biografía de Carlos Fabra fue un reto, ¿no? Bueno, es un libro que es una entrevista, ¿no? Sí. Basado en una entrevista. Caliente, especifica, no es lo mismo de hablar de Carlos Fabra hoy que hablar cuando tú hablaste en caliente. Ah, claro, sí, porque ¿cuándo sacas tú la novela? Pues hace 4 años, recién acabada la pandemia. Recién pandemia y con Carlos salido de la cárcel. Salido de la cárcel. Carlos me pidió que escribiera el libro. Carlos y yo, pues ya os podéis imaginar, director del periódico Mediterráneo y presidente de la Diputación y del PP, en los años gloriosos del PP y en los años gloriosos del Mediterráneo, pues un día nos queríamos y al día siguiente nos matábamos. Luego al día siguiente nos seríamos, luego nos íbamos a comer. Y era una relación siempre de amor-odio porque, claro, había que guardar los espacios para cada uno. Cuando yo vengo a Mediterráneo, mi experiencia anterior ya había ido en esa línea, ahí me trae el Grupo Z, que controlaba el 25%, en aquel momento el 25% de Mediterráneo. En Castellón estaba Mediterráneo, Castellón Diario y el Levante de Castellón. Y Z me contrata y dice, ¿usted quiere ser editorial? Y se dice, te ponemos 2 condiciones. Tienes que ganar mucho dinero y tienes que cerrar todos los demás. O sea, no hay un duro que se mueva en Castellón y cercanías que no sea para Mediterráneo. ¿Vale? Y a partir de ahí empecé a trabajar. Lo cogí el periódico con menos, creo que fueron 25.000 euros de pesetas de beneficio y lo dejé con 3 millones de euros.
Lo cogí con 6.000 o 7.000 ejemplares de venta y lo dejé con 10.000 ejemplares de venta. Desgraciadamente ahora está, no por Mediterráneo, sino porque la estructura de los medios de comunicación, que luego si queréis podemos hablar de ello, en estos momentos estará en 3.000, 3.500 ejemplares y en 250, 300.000 euros de pérdidas al año. Pero están todos igual, ¿eh? O sea, eso, otro tema es por qué va. Pero cuando tú entras en Mediterráneo, yo creo que tú de alguna manera te traes debajo del brazo ciertas ideas y ciertas enseñanzas que tú tenías, porque tú formabas parte de un grupo intelectual dentro de del periodismo que había en Valencia, los Capi Casal, ¿vale? Yo no he sido de Capi Casal nunca, ¿eh? ¿No? No, es que Valencia tiene un poder de atracción brutal, como pasa con Madrid. Y además, a efectos de negocios, que Valencia mueve casi 1 millón de habitantes dentro de lo que es Valencia, con lo cual si quieres hacer un periódico es allí. Yo iba a Valencia 1 o 2 veces por semana a buscar dinero. Si hacía un suplemento de cultura en Mediterráneo, Cuadernos, recordarás, era porque lo pagaba Caxa, lo del monolito ese, la ópera y todo eso. Sí. Claro, aquí en Castellón no había capacidad económica de nadie para pagar un suplemento de cultura y lo pagaba Caxa. Porque quería tener presencia en Castellón, porque cuando había óperas y cosas... Claro, y tú te traes. Hombre, claro, te traes toda aquella... No, me traigo la pasta. Bueno, no, da igual, o sea, tú te traes ese bagaje, ese bagaje. Luego había que modernizar Mediterráneo, porque el lector se había modernizado. El lector tradicional de un periódico que era del movimiento, como le pasaba al periódico Levante también, o al periódico de Información en Alicante, era un lector mayor, de bares y cosas de ese tipo, que eso ya no funcionaba. No funcionaba publicitariamente. Por ejemplo, había que conseguir meter a los azulejeros dentro del periódico. Ahora se ve muy fácil, pero los azulejeros, cuando ibas a buscarlos para la publicidad, te decían: ¿yo para qué voy a posar publicidad del Mediterráneo? Si yo voy a posarla en Berlín, en Bilbao o en París, pero no en Castellón. Bueno, la categoría, pues total, posar en Dines. Y así que había que ir haciéndolo todo. Y eso era modernizar el lenguaje del periódico. Muy bien. Un periódico local no puede ser ayuntamiento, diputación, gobierno civil y el obispado. Ya. Un periódico local es lo que pasa en la calle. Y eso los periódicos españoles lo han perdido siempre. Fijaros, os doy una referencia. En Castellón Ciudad hay 2 edificios allí que viven 130, hay 130 apartamentos o casas, ¿vale? 130 viviendas. Más viviendas que las que hay en algunos pueblos de Castellón. Chodos, Vistabella, vive más gente ahí que en cualquier pueblo. Y sin embargo tienes un corresponsal en Chodos y no tienes un corresponsal en la finca esa. Pues había que poner un corresponsal en esa finca, porque ahí se mueve más gente y hay más anuncios que quieren para esa gente que la gente que está en Chodos. Es un ejemplo de Chodos, ¿no? Y eso había que modernizarlo y lo modernizamos. Dejas el libro con una actualidad muy candente en aquel momento. Mucho, así que me cortas. Si no, te preocupes, que es la biografía de Carlos Fabra, y luego escribes una... Te cuento cosas, si quieres, del libro de Carlos Fabra, que puede interesar. Hablamos de la actualidad un poquito. No, pero cuando lleguemos a eso... Es que ahora llegaré... No te oímos demasiado bien. Vale. Ahora... Mira, vamos a hacer una cosa. Yo hago lo mejor de pie que sentado. La conocemos. Pues ala. Bueno, digo lo de Carlos Fabra y lo que tú quieras, lo que Ana diga. Carlos Fabra nos costó rehacer la novela muchas veces. ¿Por qué? Porque siempre la tentación era contarlo todo, contar las cosas a medias, contar solo lo interesante. Yo preguntaba a la gente quería saber cómo lo había pasado Carlos Fabra en la cárcel. Tenía más curiosidad por ese morbo que por lo que pudiera haber hecho en la Diputación, que la gente ya eso había pasado. Entonces, claro, entonces quería saber. Entonces, al final, pues eso lo fuimos poniendo y había que cambiarlo. El tema de sus historias por el mundo, también había que ponerlas, todas esas cosas. Bueno, fuimos consensuando toda la historia y acabó el libro ahí. Después pasas a otro libro también con una actualidad muy candente en ese momento y desgraciadamente en este momento, que es el de Estás muerto, cabrón, que va precisamente sobre la violencia de género. ¿Qué te llevó a escribir esa novela? Cuando la pandemia, mis hijas hicieron una cosa magnífica, y mi mujer, yo soy de Villamarchante, y cuando vengo a Castellón me junto
ya me había separado de la anterior mujer, me junto con una mujer que es de Ribarroja. Tártaros y sarrasenos, amor. Y mi madre me decía, y ahora t'has anat a Castelló y t'has juntat en una ribarrochera. ¿Cómo es posible eso? Pero bueno, me junto, tenemos una hija, y en la pandemia me mandaron a un apartamento fuera de la casa habitual. Mi mujer tiene una tienda y entonces por no estar yo en medio del fregado, con lo cual pasé 6 meses deliciosos. Aquello era ideal. Tenía internet, tenía todo. Pero no había ningún, no salía ni. El mando para ti, todo para ti. Todo para mí, todo para mí. Y entonces se me ocurrieron cosas que podía escribir, aparte del libro de Carlos. Y me pareció que había 3 grandes problemas en la España actual, que había que abordarlos, aunque no quiere nadie abordarlos. Uno, el tema del mal. El concepto mal no es un concepto bíblico, que pasa solamente porque los curas, la Biblia y todas esas cosas. Es un concepto que forma parte de cada uno. Cada uno es malo o bueno en función de sus principios morales, buenos o malos. Entonces, el mal. Y el mal se está avalando entonces mucho, y como se ha demostrado en solamente 2 semanas, sigue existiendo, porque no se quiere abordar. Nadie quiere abordar ese problema y otros muchos que hay en España. Se trata simplemente de educar a la gente desde que nace. Tú, si habéis visto una encuesta hoy de chicos de 16 años, que dicen que el 49 o el 50% de los niños no respetan a la mujer y no quieren respetarla. Eso es producto de la educación. Tienen 16 años y están en esa movida. Pues entonces escribí el libro Estás muerto, cabrón. Es la historia de un grupo de mujeres muy guapas y ricas que se dedican a envenenar a los hombres que maltratan a las mujeres. Y ese es el libro. ¿Te basaste en alguna historia real? O... No, cuando una vez tengo la idea, lo que hago es trabajar personajes para montar la historia. Esa historia la monté, hablé con mujeres que habían sido maltratadas, mujeres que no habían sido maltratadas, pero querían joder al marido y contaban que habían sido maltratadas, hablé con jueces, con fiscales, que se encontraban con que el problema de la ley no amparaba esta situación. Y me encontré sobre todo con la cantidad de políticos que en lugar de tomar una decisión, lo que hacía era hacer un minuto de silencio en la puerta del ayuntamiento. Y ahí se acababa la historia. Hemos de buscar una movilización por el... Sí, pues ya sabes. Sí. Y después de la movilización... No hay voluntad por meterle mano al tema. Y luego pensé otros 2 temas para ir abordando. El siguiente era este, que es la sombra de la soledad, que es la soledad. La soledad afecta a 5 millones de españoles, 1 de cada 5 españoles están tocados, no solamente los mayores, sino también los jóvenes, muchos los jóvenes, con un proceso de suicidio incrementándose en los jóvenes, entran ansiedad, depresión, soledad, suicidio, o intento de suicidio. Por eso en el libro el protagonista intenta suicidarse muchas veces, a veces no porque quiere suicidarse, sino para aparentar que es capaz de suicidarse. Segundo tema, la soledad. ¿Qué es la salud mental? La salud mental es el gran problema que tiene la sanidad pública y privada en España. Y nadie lo quiere abordar. Ahora, recientemente, han montado una especie de estrategia por la salud mental y la soledad no deseada, donde están autonomías, el gobierno central, ayuntamientos, para empezar a tratar eso. Pero lo han hecho sin presupuesto y montando gabinetes para poder hacer el tema. No te gracia. Y el tercer libro que estoy empezando a escribir ya, lo tengo muy documentado y estoy empezando a escribir, que es sobre la ética. Ética. Mal, soledad, ética. Pero planteas eso en algún momento, ¿no? De escribir sobre esos temas. Y eso de 3 cosas y escribo. Y fíjate que en el libro anterior ya se dice que van a ser los 3. Y ahora estoy trabajando con el otro. Lo que intento es abordar la problemática dándole argumento al tema, no haciendo un ensayo, sino dando argumento al tema. Y el argumento es el que me tiene que permitir meter ahí un psicólogo, un policía, no sé qué, para que la gente lo lea más atractivo. Y esto es la soledad también, o sea, los personajes de la soledad. Y de alguna manera tú, cuando te planteas, por ejemplo, cuando escribes una novela, y por ejemplo el tema por coger esta última novela, ¿tú has sufrido lo que es la página en blanco? Yo no. ¿No? Pero es que yo me he escrito, mira, artículos de opinión en Mediterráneo, yo escribiría 5.000. 5.000. Pero a lo largo de mi vida puedo haber escrito 40.000. A mí, una página en blanco, que entonces sí es... No te pasa, no te ocurre. ¿Lo tienes todo perfectamente...? No, es que hay que trabajar mucho para escribir. O sea, no vale, mira, García Márquez escribía medio folio al día. Al día siguiente la tiraba y volvía a escribir medio folio. Tardaba 1, 2, 3 años en escribir una novela. Yo no sé cómo hay gente que escribe una novela en 6 meses y yo no duermo.
o duermo muy poco. Y sin embargo, yo no, como se puede escribir un libro, una novela o un libro en 3 meses o 4 meses, con todo lo que hay que meter en una novela. Y escucha, Jesús. Mira, mis personajes están hechos con un sistema que se llama enagrama, que es un sistema que te permite definir 9 perfiles humanos y cada uno de ellos X subperfiles. Con lo cual tú puedes buscar un atormentado o un mentiroso o una frívola o una inteligente. Pero vas delimitando los personajes sin saber todavía cómo van a funcionar. Pero va creciendo el tema. Cuando el personaje lo tienes mucho más definido y has llegado a la conclusión de que va a pasar esto. Y cuando llegue ese problema va a pasar lo otro. Trabajo mucho con el Excel, que me permite tener a los personajes perfectamente trabados, me permite tener las situaciones muy trabadas, y cuando ya tengo todo eso hecho en el Excel, empieza la creación. ¿Y tú te metes en el personaje? Intento conocer personajes que identifiquen. Por ejemplo, hay un policía que estuvo en mi presentación en Valencia, policía que conocí hace muchos años. La presentación en Argón fue espectacular. Bueno, hablaremos de esa presentación porque fue muy espectacular. Sí. Es un policía que conocí hace muchos años, he seguido teniendo relación con él y me cuenta cosas. Mis personajes, el personaje central es un psicólogo temoroso, enamoradizo, calentón, que va paseando por la novela intentando siempre no hacer lo que tiene que hacer porque prefiere irse de tía. Es la antítesis del psicólogo. Claro, la antítesis pero del psicólogo. Bueno, es que no todos los psicólogos son Freud, son otra cosa. Y el personaje del policía. Y luego encontré, que va a ser en las 3 novelas, es el narrador. Leyendo un libro de Bennett, encontré que hablaba de Hades, que es el dios del inframundo. Entonces encontré que el dios podía ser el narrador, porque, lo conté también allí, va con una capa de invisibilidad. Entonces, se permite estar aquí al lado de la mesa y se entera de lo que vosotros habláis. Se permite estar en el ordenador del otro. Se permite hacerlo todo. Y es el narrador ideal. Pero además es un tocacojones, porque resulta que Zeus lo tiene castigado por un problema de mujeres, pero lo ha castigado al infierno. Y él quiere salir del infierno para irse a un sitio fresquito. Y si hace las informaciones que tiene que hacer de los sitios donde está el mal, la soledad y luego la ética, lo pasarán a un sitio fresquito. Con lo cual es para mí un narrador ideal, ¿no? Muy bien. Luego tú, de alguna manera, es que claro, cuando creas un personaje, hay algo del personaje tuyo, todo. Es que es todo. Mujeres, niños, todo. Pero eso lo digo yo, si le preguntas a Pérez Reverte. Yo he trabajado mucho con Pérez Reverte cuando éramos periodistas los dos. Y te preguntan, todos llevan una parte tuya, eres un creador. Sí. Es un creador. Y entonces el creador pone el huevo en todo lo que tiene que hacer como creador. O sea, y eso es imposible. O sea, incluso el psicólogo, mi mujer dice que me parezco mucho al psicólogo. Al psicólogo Pero eso lo dice porque pues cuidado, el psicólogo de y yo le digo que no, pero pasa que tiene trozos míos. ¿Cómo no va a tener? Claro. Si yo soy el que le pone el tema. Luego lo que haces es que es necesario también. Tú eres creador de cualquier cosa, pero eso pasa en el periódico y pasa en cualquier actividad que signifique comunicación, que signifique conversación con los demás. Estamos conversando nosotros y yo me iré de aquí con ideas que vosotros me habéis dado, sí o sí, y vosotros os iréis también con ideas de las cosas. Claro, luego se tiran o no se tiran. Entonces, esa conversación permanente que hay con la gente es la que te permite enriquecerte de todo. O sea, no intentes poner solamente en tu libro lo que tú piensas, porque entonces lo que haces es hacer el libro, lo lees, lo guardas y ya está. Porque no tiene más valor. O sea, la gente quiere ver lo que puede hacer y luego aportar. Eso forma parte de otra cosa del tema hablaremos de las redes si quieres después. Siempre hay que estar conversando con la gente, porque la gente te enriquece permanentemente. Y aunque tú pongas algo, tienes que hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando escribo las novelas que he escrito, y el libro de Carlos Fabra también, me he buscado lo que se llaman lectores beta. Lectores beta son un señor al que tú has escrito ya el libro y tú dices, elijo mujeres tantas, hombres tales, de esta manera, toma, léemelo. Y ese lector beta a lo mejor pues es un tipo comprensivo y admite cosas, pero a lo mejor es un tío que dice no. Esto ni hablar, sí, no. Y tienes que asumir sí. que lo que te diga ese señor tiene mucho valor. Luego, en función de tu objetivo, lo pondrás de una manera o de otra, pero tienes que ponerle siempre. No puedes meter a gente a valorar tu libro y no hacerles caso.
pero para las comas igual, y para los puntos, y para todo. Porque por eso estás manteniendo una conversación con todos. Y Jesús, tú que llevas una vida muy, muy dilatada en el mundo de las letras, sean las letras como periodista, sea como escritor, ¿cómo crees que ha cambiado durante todo este tiempo, por ejemplo, la literatura? ¿Ha cambiado mucho? Mucho, pero ha cambiado porque ha cambiado la sociedad. Lo que no puede ser es que la literatura, pero no solo la literatura, la política, la literatura, el periodismo, funcione por un carril y la sociedad va funcionando por el otro. No puede ser. Tienes que adaptar todo a por dónde va la sociedad. Luego nos plantearemos con qué códigos vive la sociedad y cómo tiene las percepciones de lo que pasa en la sociedad. Pero hay que vivir en la sociedad. Y ha cambiado la literatura y con un paso más importante que va a pasar, que cambien los formatos para expresar la cultura y la literatura y el cine. No se puede vivir en una sociedad como está pasando en la sociedad española, donde el 80% de las películas que se subvencionan van a la basura. Y solamente 4, 5 o 6 al año salen adelante. Y las otras que se subvencionan van a la basura. No se puede vivir cuando tú tienes que el 60-70% de los libros que se editan en España venden 0 o 100. No, algo falla en esa estructura. Con lo cual hay que dejar que si uno quiere hacer una película, pues que se haga la película, pero que se la pague. ¿Y cómo es el lector actual? El lector ha cambiado muchísimo. Tú súbete, vete por ahí por la calle y vete a un parque y verás que hay gente sentada en el parque y dices, pues ya está leyendo con un libro. No, está leyendo esto. Porque esto es lo que ha cambiado, es otro instrumento, pero lo mismo que si nos asustamos porque no se lee, cuando aparece en la imprenta, ya no leen los libros aquellos que hacían los monjes. Le empezaron a leer libros de imprenta. Sin embargo, las estadísticas dicen que cada vez se lee más. Literatura, pero libros. Pues eso, falso. O sea, esa es la estadística que debe contar Planeta, Penguins es falso. O sea, se escribe mucho y se lee poco. Se escribe mucho. Claro, pero es que además es normal. La gente ve el cine en casa. Buenas, películas de primer orden y vas al cine y estás solo. Pero es que hemos de asumir que ha cambiado. Hace 500 años esa cerveza era de barril y se tomaba caliente. Ahora nadie admite que la cerveza esté fría. Ahora tenemos vinos con todos los sabores del mundo. Ya no bebemos un vino peleón. No, bebemos vino, pues esto es lo mismo. La cultura es lo que ha cambiado. O sea, la gente se comunica, vuelvo a repetir la conversación. Es que los jóvenes utilizan mucho. Es que ha cambiado la forma de conversar. ¿Y la forma de escribir? También. Ha cambiado. En estos momentos hay que escribir sin subordinadas. O sea, si tú estás leyendo aquí o aquí, yo leo aquí casi todo. Y tengo una biblioteca de 15.000 ejemplares en casa. Leo aquí casi todo. ¿Por qué? Por un problema de comodidad. Es que, coño, tengo 3 gafas. Pues leo aquí, ya está. Claro, se puede hacer grande, claro. Claro, ya está. Y le digo, ¿por qué no tengo que leer ahí o aquí? Pues eso cambia todo. O sea, yo no puedo leer una frase subordinada. Javier Marías escribía de puta madre. Pero yo no sé si habéis leído una novela, que no recuerdo cuál es el nombre, en la que un señor está en la cama con una señora y de repente se gira y la señora ha muerto. Yo no recuerdo exactamente cómo se llama la novela. Y el señor ha muerto. Y entonces él durante 10 folios o 10 páginas escribe las sensaciones que tiene ese sujeto cuando ve que la señora ha muerto. Y qué hacer y no hacer y qué hará. Es magnífica la escritura. Pero eso lo sabe hacer Julián Marías. Digo, Javier Marías. No lo sabe hacer, yo no lo sé hacer. Yo me puedo pensar que se despierta el protagonista y la mujer está al lado y se ha muerto. Entonces, describiré cómo era la cama, describiré no sé qué, pero se me acaba el rollo al folio. ¿Crees tú que falta sentimentalismo no, a lo mejor? Es que yo tengo una mentalidad práctica del mundo que me rodea. No quiere el lector que te pases. Se lo puede pedir a Marías. Se lo puede pedir, posiblemente, ya ni siquiera Vargas Llosa escribía así últimamente, y mucho menos el otro. Rayuela no he podido pasar de la página 5. Y la insoportable la verdad de ser de Kundera, lo diré porque ya no podía con él. Entonces, ¿por qué? Porque es que la velocidad con la que pensamos en estos momentos, todos,
no nos permite detenernos. Y sin embargo, la literatura es muy rica. Desde Postiguillo escribió hablando de Roma, o Pérez Reverte hablando de sus aventuras por todos lados. Y hemos de adaptarnos a eso, porque si no, eres un escritor, no de minorías, eres un escritor que escribe solo para ti. Tú tienes que elegir temas que están en la sociedad e intentar contarlos como mejor puedas y sepas, para mí con muchos datos y mucha documentación, porque eso es lo que al final el lector se le va quedando y resulta atractivo leer, y luego buscar qué formato utilizas para comunicarte, conversar. ¿Se busca más lo comercial quizá? ¿Por qué? Claro que sí. ¿Y qué pasa? No, hay que ver. Llevas un bolso ahí. Sí, hay que ver. Claro. Y llevo unas zapatillas de Converse. Claro, hay que depender, no. Hay que vivir en la sociedad para la que le estás presentando un producto. ¿Y qué me dices de la IA? La IA, yo soy, bueno, estaba comentando antes con un compañero, yo soy firme defensor de la IA, y algunos que hay aquí presentes lo saben perfectamente. Y trabajo con la IA permanentemente. Y lo trabajé en el primer libro, el anterior de Carlos, y el de Carlos ya no estaba todavía, pero aquí lo he utilizado. Y para el nuevo, fíjate que el nuevo es un libro sobre la ética que os he dicho, y que trata el tema de las tierras raras y los minerales conflictivos, complicados. Y eso es un mundo, pero un mundo brutal, que en España todavía no ha llegado, porque, como siempre, vamos muy retrasados, pero que en el resto de Europa y en el resto del mundo es una guerra brutal. En el Sahel están muriendo muchos más que en Gaza, muchísimos más que en Gaza, por el tema de los minerales necesarios para toda la tecnología que hay. Y entonces, estoy trabajando sobre eso. Yo no tengo ni idea de ese tema. ¿Quién me lo está dando? Pues he buscado dos amigos que me han asesorado en la línea de por dónde tengo que buscar, y me nutro de cantidad de información que voy buscando, y le pregunto a ella, oye, ¿qué está pasando con el cobalto en el Congo? Y me manda folios y folios y folios y folios perfectamente documentados. ¿Y por qué está tan denostada? Porque parece que... Por celos. Ah, es que por claro, celos. Parece que si haces las fotos con IA, pues si haces, disculpa, si haces las portadas con IA, si buscas, hay que poner que está con IA. La batalla, la Wikipedia antes... La guerra que hay en el mundo es una guerra de conocimiento, no de libertad ni de bienestar. La guerra actual es de conocimiento. ¿Quién tiene el conocimiento para dirigir la sociedad? Las élites han cambiado. Las élites de finales del siglo XX, medianos, después de la Segunda Guerra Mundial, eran unas élites, no solamente políticas, los profesores, los maestros, los empresaritos autónomos o no autónomos. Y de repente, aquí hubo unos señores que con la helada del 56 crearon un imperio industrial con el azulejo. A esos señores iba, se les decía, la consellería o el ministerio te quiere dar, y no vino ningún conseller ni ministro, no es muy parres, yo treballo tots els dies de fer la mà. Y de repente han aparecido otros líderes. Todos los días hay un azulejero llorando porque quiere una subvención. Han cambiado los liderazgos, las élites gobernantes de todo tipo. Y en ese cambio ha aparecido la inteligencia artificial y muchas más cosas. Entonces, de repente, esos catedráticos que son los dueños de la vida de alumnos por un tubo, no quieren que ese alumno lea otro libro no más que el suyo. Y si al alumno le dejan utilizar la inteligencia artificial, él ya no pinta nada. Claro. Porque tampoco se ha preocupado por tener mejor formación con los años. Entonces, ¿qué hace? Negar la inteligencia artificial. Yo es que creo que debe ser como una especie de choque cultural, igual que pudo suponer en su momento, pues como antes has apuntado, el pasar de hoy los libros tienen que ser los que escribían los monjes a pasar a la imprenta. Pues me imagino que en aquel momento también todos, de alguna manera, las europeas brutales en ese siglo, por causa de la imprenta. Claro. Fíjate cómo ese poder de la élite de gobernar, de mandar, se encontraron con que de repente la Biblia la podía interpretar cualquiera porque la tenía todo Dios. Hubo tres guerras. Sí, tres guerras religiosas provocadas por la imprenta. Pues todavía no estamos en guerra. Pero claro, las élites no quieren ceder ese conocimiento, que es un gran elemento de valor, a la gente. Cuando se pasó de tener la típica enciclopedia a pasar a la Wikipedia, a pasar a todo ese tipo de avances, yo es que lo considero como... Y ChatGPT es el más atrasado de todo, porque los chinos están trabajando con inteligencia artificial con un desarrollo brutal. Lo que pasa es que ni siquiera queremos mirar hacia allí. Seguimos mirando a lo que conocemos. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Pregúntale a un arquitecto, a un aparejador, a un médico o a un abogado, y tú lo eres,
¿Qué piensa de la inteligencia artificial? Pues que es una madre, claro. ¿En qué ha quedado? Pues ha quedado... Sí, hay que cotejar, pero la medida es para cuando tú conduces. No pongas el coche a 200, ponlo a la velocidad que puedes controlar el coche. Me pasó un caso de eso, y encima de convencimiento, que yo conocía perfectamente, y me lo dio de tal forma que hubiera metido la pata en una cosa. Hay que estar, yo por eso me da un poco cautela. Pero no le pidamos a la inteligencia artificial lo que no le pedimos a un coche, a un médico que está operando, a un médico que te da una receta. Es lo mismo. Es que no tiene una máquina, una locomotora de vapor, no le pedíamos que fuera a 300 y que no, le pedíamos lo que había que pedirle. Pues ahora esto es igual. O sea, lo que pasa es que la exageración por un lado nos lleva a la exageración por el otro, ¿no? Pero eso es todo, yo no le voy a pedir. En este libro hay una escena al principio que en Teruel, donde dos personas se encuentran y se declaran amantes y tal. Entonces había una parte que yo necesité la inteligencia artificial. Cómo era el restaurante de Teruel donde iban a cenar, cómo era el parador, el hotel donde iban a cenar, qué cenaban, qué no cenaban. Ella era escritora, 4 libros que pudiera yo pensar que ella escribía. Él era el coprotagonista del tema, que podía pensar. Y eso me lo dio la inteligencia artificial. Lo que no me daba era la situación de romance que vivían los dos. Claro, sí, eso sí, pero bueno, para eso está, el autor, evidentemente le falta alma. Yo, la verdad, alguna vez cuando dicen, uy, le puedes dar a la tecla, sale enseguida un relato maravilloso, realmente salen cosas, pero les falta esa alma que, claro, evidentemente para eso, para eso está le pasa al arquitecto cuando le dice a ella, dame pesos para hacer aquí un forjado, no sé qué, no sé cuánto, pero al final, ¿quién tiene que decir si ahí eso va con una hecho así, porque va haciendo así, porque a la señora le va a gustar? Es lo mismo que todo. ¿Y tú qué consejo le darías ahora, por ejemplo, qué consejo le darías a una persona joven que leyese, que pudiera leer? Romántica, histórica, autoayuda. Mira, yo tengo 3 hijas. Durante unos años, por la edad que tenían, y yo estaba más con ellas, que yo iba almacenando libros y luego leían algunos o no, pues tampoco era tan fácil conseguir libros entonces. Pero tengo una nieta que tiene ahora 10 años, que es una gran lectora. Y que cada vez que yo le llevo un libro, sus padres le compran un libro, el libro aparece en una esquina de su cuarto sin mirarlo. Entonces lo que he hecho es una cosa muy simple. Vámonos a la librería del pueblo más cercana. Busca, se tira una hora buscando, de repente la encuentras en un rincón hojeando un libro y al cabo de una hora, media hora, vuelve con 2 libros y estos. Pues ala, esos. No, es que, ¿cómo somos capaces de quererle decirle a un joven que tiene que leer el de Cameron, el Quijote, y, por favor? Es que además eso es más antiguo que la hostia. Yeah. O sea, hay que leer lo que te enseña a leer. Pero no tienes por qué, y además tener cultura, por supuesto. Pero ojo, no podemos estar aquí haciendo... Es que a mí, por ejemplo, estoy horrorizado y he escrito sobre ello. Eso, prohíbo a los niños de 16 años que tengan redes sociales. Madre de Dios. ¿Pero qué prohibición es esa? O sea, ¿cómo vamos a esos niños, cuando tengan 18 años, van a tener todos un móvil que no sabrán moralmente cómo les afecta porque nadie les ha enseñado? Dedícate a enseñarlos desde que tienen 2 años en la economía y la vida digital. Porque si le enseñas, el niño no entrará. Ahora, si tú vas a comer al restaurante y estás con tu mujer con el móvil, la mujer con el móvil y los niños al lado con el móvil, no le pidas a ese niño que no utilice las redes sociales. Claro, es que el niño llega a casa y se encuentra que todos van con el móvil allí. Entonces, claro, ese niño quiere el móvil. Ahora, si tú le enseñas, verás cómo ese niño sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Y otra pregunta que te quería hacer. ¿Qué crees tú que buscan? Bueno, evidentemente buscan vender y buscan... Pero ¿qué me dices tú, por ejemplo, de estos fenómenos literarios que estamos viviendo hoy en día? De que, bueno, aquí parece ser que tienes que ser tertuliano para poder acceder a una buena editorial o incluso a un premio importante. Aunque te he visto que tú, de alguna manera, has indicado en redes que hay que leer a Juan de Val y hay que leer a Unclés.
Es que, no, eso, hay otra cosa ahí, o sea, la polarización política que vivimos en este país ha llegado al extremo, no solamente de esto, es que los coches X son de derechas y los coches Y son de izquierdas. Entonces, llegó el señor Del Val, como es de Antena 3, que es el Grupo Planeta. El Grupo Planeta es el dueño de Antena 3. Entonces, con Antena 3, pues de repente ese libro, sin saber de qué iba el libro ni nada, era despreciado. De repente, el Ucles, que es del grupo gana el premio Nobel, que es cercano al grupo Prisa, los otros lo desprecian también. Luego te encuentras la paradoja de que dos libros que no han leído ni sabes de qué van, uno para ti bueno y el otro malo, y el otro bueno y el otro malo. Es que no tiene sentido. Hay mucha polarización política. La polarización política, pero eso ha pasado por una razón. Volvemos al tema de las élites. Las élites han provocado la aparición y la entrada en política, tertulianos, periodistas, gente desfaenada que no se tiene que dedicar a la política. Me hablaba si no pueden dormir, duermen toda se quedan en la cama. No, yo estoy callado alguna vez y me duelen algo en el carnet de la boca. No, eso ha provocado que al final todo el cuerpo público no tenga razón de interés ninguno por la política. Y eso ha provocado que pase también con la escritura, que pase con todo. Todos queremos ser escritores, todos queremos ser pintores. En este puto país todos queremos ser todo. Y además todos sabemos de todo. Claro. Y hay una crisis de no sé qué. Y una cosa, ahora con lo que está de moda, que es la desclasificación de los documentación, Epstein, ahora 23F, ahí puedes no me creo nada. No me creo nada. Ahí puedes encontrar una fuente de... Sí, claro que no, primero que nada. No me creo nada, y lo he escrito también, no me creo nada de lo que se ha estado diciendo del PSOE o del PP. O sea, es que ¿cómo coño de que la Begoña Gómez es la hostia? La Begoña Gómez tiene más dinero de lo que puedan suponer por llevarse una asesoría. Es la mujer del presidente del gobierno desde hace 8 años y aspiran a estar 10 años. ¿Tú crees que se va a enfangar para ir a cobrar 2.000 euros de una asesoría en la universidad? Es que son todo barbaridades, pero así todo. Pero es que lo mismo pasaba antes con nosotros, me da lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha convertido en un país de mucho ruido. Mucho ruido, sin sentido de ningún tipo. O sea, en las redes llevan, en las redes y en los periódicos, mucho, no voy a entrar señalando, pero también si hace falta, no me preocupa. Los medios de comunicación tradicionales están arruinados todos. La radio, la prensa, la televisión, todo está arruinado. Y viven de la política. Con lo cual tienen que estar enfangados permanentemente en la política. No hay razón de ser de otra cosa. Claro, es que son empresas muy gordas. Es que el país, el ABC tiene una deuda de 400 millones. No puede pagarla. ¿Cómo la tiene que pagar? Pues, y el país tiene una deuda de 1.000. ¿Qué le han hecho al país? Le han dado el 7% de INDRA, que es mucho dinero. Claro, pues entonces todo es así. Y entonces lo que hay que hacer es situarse en un terreno que tú... Pero es que aquí llevan hablando desde hace 2 semanas que el rey tiene una novia en Argentina. Y que se llama Juana, o no sé cómo se llama. Y bueno, pues no sé qué, se lo han visto aquí. Claro, es que todo es alucinante. ¿Qué persigue eso? Pues una desestabilización del sistema que beneficiará a algunos. Entonces, yo lo que siempre digo, es muy fácil. Es que en lugar de cuando veas esas cosas, siempre te rechinará algo. Y en lugar de decir, es que claro, fíjate, es que fulanito no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no más, tal. Carrejón. Oiga, cada día le sale una tía que la ha violado. Y resulta que a esa no la violó hace 10 años, no, hace 20 y le sale ahora. O a Suárez, que le salió una que decían que había violado, ahora desaparecida del mapa. Claro. Polidorismo. Bueno, pero fíjate que eso pasa con la gente muy gorda que puede defenderse. Pero es que hay ayuntamientos blancos, de derechas, de izquierdas, me da lo mismo, que pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que al final hemos generado todo un clima de obsesión con ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es lo que tú preguntabas. Busca. Es muy fácil. Eso antes no podías. Tenías que vivir de lo que te daba el Mediterráneo. Pero es muy fácil. Porque con mirar ahí y ver el nombre del que cuenta ya tienes una pista. Pero te vas en internet, pero ya que buscas eso, busca que te confirmen por otro lado y lo tienes cogido. Pero iba más a si es una fuente de inspiración para alguna novela tuya. No, mira, en la novela esa que estoy haciendo, me estoy inspirándome de ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, ¿por qué? Pero a partir de una tesis que he elaborado, que va a ser la novela. En este país vivimos de la corrupción. De que la corrupción es la política. En este país, el Lazarillo, cuando iba por ahí,
era un pobre desgraciado y su tutor otro desgraciado. Sí, la corrupción era las uvas. Ahora la corrupción es vender medio kilo menos por ahí, aunque las ruedas de recambio del coche no sean recaudadas y tú las tragas como nuevas, que creas que traes o otros niveles más altos. ¿Por qué? Porque es un Estado que vive este país desde hace muchos siglos. Desde el siglo XIX español, que es brutal. Que ahora vivimos de alguna manera toda la guerra carlista y toda la historia, para saber por qué estamos en esta situación. Seguimos con cosas por detrás que tenían que haberse quedado eliminadas hace 100 años y las seguimos manteniendo ahí. Entonces, a mí, esa realidad es la que me enriquece para poder escribir. En lugar de plantearme que el problema es la corrupción de los políticos, no es la corrupción de la sociedad, es una sociedad corrupta. Es que somos el país de, lo has dicho muy bien, el país de, yo cuando a veces se habla, digo, es que somos el país del Lazarillo de Tormes y del Quijote, o sea, es que eso de alguna manera, esa literatura ya muy ancestral, hay que leer el siglo XIX español, Álvarez Junco tiene un libro muy bueno, se llama Mare Nostra o así, y que es que el siglo XIX español es el que marca realmente todo lo que ha pasado en la vida y ahora, y seguimos arrastrando. Entonces hay que leer eso. Si quieres saber algo, entra a rascar un poquito. Tienes explicaciones muy lógicas. Entonces tú de alguna manera, con lo que nos has hablado hace un momentito, ¿crees que de alguna manera hay una proliferación de lo que podríamos llamar noticias falsas o en inglés, ¿cómo se llama? Fake news, ¿no? ¿Vale? Pero no ha habido siempre, ¿no? No ha habido siempre, ¿eh? Falso no es todo. El tema es la intencionalidad. En el momento yo tengo que poner, periodista, director de Mediterráneo o cualquiera, tengo que poner en 24 matrices, que aquí hemos celebrado una tertulia. Digo 24 matrices para poner eso, ¿eh? Puedo poner, si tuviera 100 matrices, podría, en el local de platos rotos en la calle no sé cuántos, se celebró ayer una tertulia donde Montesinos dijo no sé qué, tienes ahí. Pero no es que tienes 24 matrices, 12 arriba y 12 abajo. Montesinos dice que todo es mentira en la tertulia de Roto. Ya está. No lo he dicho, ya está. Mentira. Sí, no he dicho sí. Nada, he dicho eso sí que es cierto, ¿eh? Claro. Ahí los periódicos, en definitiva, tienen... Vete a la radio. Claro, es que juegan con el titular. Haz un plano, y en ese momento yo estoy aquí, entonces el plano que sale es tú. Y dice en la televisión, ya no estaba sola. Se quedó sola. Pero eso te lo encuentras permanentemente. Sí. No ahora, ¿eh? Vete a rebuscar en la historia y te lo vas encontrando permanentemente. Mira, yo viví en Mediterráneo, uno de los compositores que conocen esa historia, una esquela falsa de una página. Pero eso después, resulta que ocurre muchas veces con estudiantes. Fíjate si es fácil dar una fake news, una esquela. Los estudiantes tienen examen mañana, no se han preparado, se juntan 5, se van al periódico de turno, pagan la esquela esta noche y el señor sale como muerto mañana. Y ese coño, que hace susto, se lleva a su mujer, su madre y todo, suspende el examen. Pues en una guerra que había en Villarreal para la presidencia de la Caja Rural, habían 2 candidatos. Y de repente, el tema estaba a morir, vamos, presidente de la Caja Rural, en mucha gente. Y en Villarreal, pues era mucha gente. Y los 2 estaban ahí en el piso. De repente, a las 12 de la noche aparece un señor en el periódico y pone, paga una esquela de una página de uno de los candidatos. Se había muerto. Y al siguiente, a las 9:30 de la mañana, me llama la mujer de ese candidato, que además yo la conocía. ¿No? Es un cabrón, me has matado a mi marido. Y bueno, total, que la habían provocado ahí. Ya. Tuve que pedir perdón, por supuesto. Y luego establecimos una serie de normas. No podían venir las esquelas de la familia, sino a través de la funeraria, para más seguridad. Pero fíjate si eran fake news. Sí, no, o sea, que imagínate, o sea, para no hacer un examen, o sea, ya desde las chuletas, ¿no? Los bolígrafos Bics hasta eso. No es nuevo, no es nuevo. Yo tengo un ensayo que había escrito sobre la corrupción del lenguaje. El lenguaje es el instrumento más corrupto que a medida que va avanzando la sociedad
es más corrupto todavía. Porque tú empiezas a utilizar palabras, por ejemplo, en la radio se utilizan muchos adjetivos. Dicen, oye, nosotros contamos la información buena. En otras esquinas hay coches así, coches así, coches así. Y van dos coches. Cada una de las cuatro esquinas tiene su versión de accidente. Los dos coches tienen su versión de accidente. Una señora que estaba arriba tiene su versión de accidente. Y la policía tiene su versión de accidente. Y los seguros te lo voy a contar. No, hombre. Entonces, es necesario que existan los filtros. ¿Qué ha pasado? Hay un proceso desde hace unos 50 años de eliminar los intermediarios para cualquier cosa. Y esos intermediarios no solamente en el comercio. Muchas cosas se eliminan intermediarios. Los abogados en Estados Unidos quieren acabar con ellos, pero no pueden encontrar, cada vez hay más. Entonces, el periodista es un intermediario. El gabinete de prensa es un intermediario. El politicólogo que dice lo que hay que hacer es un intermediario. Y que se pierde la conexión entre el hecho y el referente, el destinatario de ese hecho. Porque es un intermediario. Como explicaba antes, yo puedo contar todo según mi versión, mientras yo siga intermediario. Pero en el momento que tú tienes capacidad para contar lo que quieras a este señor sin mí, tú te expresarás más directamente lo que tú quieras. La conversación es directa. Yo ya no pinto. Ya, claro. Me voy a sublevar. Claro, evidentemente. ¿Qué hago para sublevarme? Pues aquí, tú has ganado la maratón y que el señor va a ser tu querido. ¿Por qué? ¿Sí? Porque he generado, necesito estar ahí, porque tú me has eliminado. Y eso es lo que está pasando con las redes. Las redes son consecuencias, no son culpables, son consecuencias de la voluntad de la gente de volver a recuperar el control. ¿No crees que vivimos demasiado deprisa? ¿O vivimos como siempre? Yo es que tengo la sensación de que ahora vivimos mucho más deprisa. ¿No te preocupa? Sí, yo creo que también filosóficamente nos invaden con una cantidad de nuevos criterios que a mí me parecen frágiles y muy falsos. ¿Y eso no puede ser consecuencia de esa soledad que la que vivimos ahora? La soledad existía hace 100 años y 500 años. La verdad es que lo que hemos perdido es el poder vivir en soledad. Mira, yo vivo solo mucho tiempo. Me encanta estar solo. Porque es cuando yo estoy solo, ando por el monte solo, porque es cuando me sale lo que yo quiero decir. Aún voy escuchando siempre música o podcast o libros, audiolibros y cosas de ese tipo. Pero llegará un momento que a lo mejor no estoy en condiciones de estar solo y entonces lo sufro. O sea, mi soledad ahora es deseada, pero puede ser también no deseada. Claro. Eso existía en un pueblo allá arriba, donde los señores lo único que hacían era estar delante de la lumbre horas y horas y horas. En el momento que tú has mejorado la educación de ese sujeto, le estás creando la angustia de la soledad, porque necesita comunicarse con los demás. No es un problema de redes, es que, insisto, las redes, todo eso es consecuencia, no culpa, ni la causa. Es la consecuencia. Para que a los humanos, y sobre todo en España, donde tenemos que encontrar siempre villanos frente a los héroes, el culpar a las cosas de las redes y de cosas, no sé, es muy fácil, pero es imposible. Y ya un poco para terminar, no sé cómo vamos de tiempo, no tengo ni idea. Vamos mal de tiempo, es que no. Bueno, es igual. Para terminar, aunque ya has hablado de eso un poco, yo quisiera que me dieras tu opinión respecto a... No. ¿Eh? No, bueno, es que hoy como veo el Facebook o el Instagram, y ponías que le ibas a regalar La sombra de la soledad a Pedro Sánchez. Y yo digo, bueno, ya. No, pero es que por dos cosas, lo digo, primero porque es que me parece muy bien que el presidente del gobierno nos diga su opinión sobre qué literatura es. Me parece magnífico, porque si nos lo dice un futbolista y un torero y un actor, porque no nos lo puede decir el presidente del gobierno. Claro que si yo acepto cualquier recomendación de terceros para decirme su opinión sobre un libro. Magnífico. Luego me gustará el libro, ¿no? Como dice Marina, lo importante es el derecho a hacerlo. Que lo hagas bien o mal es otra cosa. Y luego, es que han aprobado antes de ayer, junto con el tema de 23F, han aprobado una estrategia común para todas las instituciones españolas de combatir
la soledad no deseada. Entonces yo le digo, vamos, lo voy a hacer, en mi caso, que lean, porque es que aquí el problema el tema no es la soledad. La soledad no es un problema solo de salud mental o salud física, es un problema de cómo organizas ese tema de la venganza, el amor, el sexo, el odio. Esa es la clave. Y luego otra pregunta ya. He visto hoy un documental que han colgado en televisión española, esta madrugada pasada, sobre Puerto Rico. Sí. Eso ocurrió en el año 90. Eso es un fenómeno de soledad. Estamos en el año 90. Y así te remontas a historias anteriores y muchas más, ¿no? Soledad donde la gente se mataba por soledad. Claro, del diputado voto del señor Cayo, de Delibes. La soledad no es un invento de ahora. Es un problema de redes. Existe siempre. Parece que ahora, ¿qué pasa? Que sale mucho. Como hay más conversaciones entre todos, es más fácil contar que hay problemas de soledad. Y yo ya te quería preguntar, para finalizar, yo por lo menos ya seguís preguntando si queréis, yo te quería preguntar, ahora, antes ha apuntado Manolo, ha apuntado algo respecto al tema que se lleva lo de la desclasificación, tal y que cual. Bueno, ahora parece que estamos todos muy expectantes, de repente desclasifican todo el tema del 23F. ¿Qué crees que van a encontrar? El tema no es lo que van a encontrar. Que ahora ¿O cómo lo vamos a interpretar? ¿O cómo nos lo van a contar? No, tampoco. Es que esos juegos son juegos malabares que se hacen en la política española que me parece absurdo. El tema no es ese. Es que si te fijas bien, vivimos permanentemente de lo que nos van a contar de si Trump subirá los aranceles o no, de si Sánchez hará elecciones o no. Coño, analiza tú mismo las cosas. Trump no tiene los aranceles. Trump es la consecuencia de que hace 20 años los estadounidenses se hartaron de la política de Obama y compañía y optaron a través del Tea Party por un modelo político distinto, votando a Trump, que es la derecha, ¿sí? Que tiene otros modelos y otras ideas y otras formas de construir el mundo, de construir Estados Unidos, de los aranceles, de su puta madre. O sea, es que es muy fácil.